Gabriel Todd, en estos días quiero contarte para hacerte la primera pregunta. En estos días escuché una participación de José Samper, el doctor José Samper, allí en el programa, en este programa, precisamente en Mundo Sustentable, en el que decía que le daba mucha tristeza que la mayor parte de los candidatos o todos los candidatos tienen excluida de su agenda la cuestión ambiental, como si esto no generara interés, no fuera atractivo o interesante para los aspirantes a una diputación o a una alcaldía o a la gubernatura, a pesar de que acabamos de vivir un tremendo desastre ecológico, pues acá en el área de Santiago. Esta tremenda paradoja que señalaba el doctor Samper, yo quisiera que nos dijeras cómo observas tú el panorama de pues los aspirantes a puestos gubernamentales frente al desastre ecológico y frente también a la pandemia. Eso para comenzar con esta entrevista. Muchas gracias. Gracias, Gabriel, por esta invitación a este programa de Mundo Sustentable. Fíjate que finalmente las agendas, los temas, el interés, donde ponemos nuestra atención, está muy ligado con nuestro nivel de conciencia, ¿no? Ese nivel de información y de capacidad de entender que todo lo que nos rodea es parte de nosotros y no una separación de o un motivo para obtener algo que no tiene que ver con nuestra salud o nuestra propia conveniencia. Entonces, esa falta de nivel de conciencia se ve reflejado en una ausencia, en el énfasis ambiental, y tendríamos que invitar, la sociedad tendría que invitar, en este caso, a los candidatos a que tengan una agenda ambiental más punzante, más sólida, para poder crear esta dinámica donde, bueno, finalmente todos somos espejos de, el otro es una parte de mí, y en esta ausencia de conciencia, pues sí, tendríamos que empujar esto y inclusive hacer una negociación de voto contra agenda ambiental. Entonces nos toca como sociedad llamar la atención o hacer este intercambio, ¿no? Para poder avanzar de manera más rápida en este tema de la agenda ambiental, del cuidado ambiental. Otro punto, Gabriel Todd, es el siguiente. Esta tragedia que pues abarcó muchísimas hectáreas que fueron prácticamente destruidas por el fuego, pues se miró pasar como una noticia más, o sea, como que llovió y ya se secó, así, nada más. Lo terrible del caso es que, aunque efectivamente esto no ha tocado las agendas de los aspirantes a puestos de elección, pareciera ser que tampoco ha tocado a la agenda de nosotros como ciudadanos, o sea, como elementos vivos de esta sociedad. No hemos hecho un recuento, un balance, y no hemos establecido una visión en perspectiva de cómo enfrentar en el futuro inmediato y también cómo reforestar todos estos espacios afectados por los incendios. Pareciera ser que nuestra memoria es tan corta o tan refractaria que no se detiene en este punto y toca sencillamente, o alguien dice que nos toca sencillamente, seguir adelante y olvidarnos del caso. ¿Tú cómo ves esta situación? Yo pienso, Gabriel, que tiene mucho que ver con la forma en que llevamos la vida hoy en día, una vida a través de monitores, una vida a través de chats o de imágenes que parpadean y cambian constantemente, y nuestra atención de pronto está como nublada, como dormida, como embebida en una necesidad de estar constantemente cambiando de tema, y algo que nos duele no nos gusta, o sea, sí lo sentimos cuando está ocurriendo, porque sí percibí que mucha gente estaba muy preocupada,
cuando estaba el evento, pero en el momento en que se anunció que ya estaba controlado, y ay, gracias a Dios hay que voltear a ver otra pantalla, otro color, otra imagen, otro tema, porque ese duele mucho. Y entonces nos falta responsabilidad para mirar también lo que es malo, mirar lo que nos duele, los problemas más graves del mundo, de la sociedad, entre ellos este que tú acabas de mencionar, esta ausencia de continuidad o de permanencia en darle el seguimiento que merece a esa catástrofe. Ocurre también en otras noticias, te puedo mencionar, no es el tema, pero hay otras, ¿no? Como que la pedofilia o el secuestro de niños, o temas como el tráfico de órganos, o como es este caso, la devastación por incendios que aquí y en otras partes del mundo ocurren. Entonces, esas noticias que duelen tanto, simplemente no tenemos la madurez, la conciencia para absorberlas y de enfrentarlas. Queremos mejor rehuirlas y nos escondemos en darle cambio a la pantalla, y mientras no me llegue a la puerta de mi casa, pues hago como que ya no pasó nada, ¿no? Gabriel Todd, pensadas las cosas en dos ámbitos. Por una parte, el ámbito institucional, y por la otra, pues el ámbito de lo autogestionario. Mi pregunta es, ¿qué ocurre con nuestros escenarios en materia de sustentabilidad ambiental en el área metropolitana? ¿Cómo es el diagnóstico que podemos aplicar a las acciones de carácter ambiental de los gobiernos de San Pedro, Monterrey, San Nicolás, Escobedo? O sea, ¿qué tipo de diagnóstico podemos pensar en ese respecto? Y también, ¿qué es lo que ocurre con las organizaciones civiles, con las asociaciones civiles respecto a la cuestión ambiental? Me refiero a los grupos autogestionarios que están desarrollando opciones de cuidado ambiental y de reforestación en estos mismos municipios. ¿Cómo es el mapa en ese sentido? Voy a responderte yendo al fondo, Gabriel, del asunto, porque yo creo que es un tema que ya tenemos que hablar. Ya tenemos que dejar de lado ya los temas constantes de la falta de presupuesto y por lo tanto pues es que de la falta de importancia en los temas tan importantes como el ambiental carecen del presupuesto necesario a nivel gobierno, en las leyes, en las asignaciones legislativas y federales o locales en los presupuestos. Es un problema reiterado. Y luego, por otra parte, tenemos que decir, Gabriel, que el modelo, el andamiaje jurídico que tenemos de manera tradicional, este andamiaje vertical, donde tenemos un líder arriba que es presidente, gobernador o alcalde, que tiene un grupo de colaboradores que por facultades jurídicas creemos que son los únicos con las facultades para atender los problemas, nos ha llevado a la conclusión, en mi caso, después de ya casi 25 años o más de estar en diversos puestos y en diversos proyectos públicos, a entender que tenemos que cambiar el modelo de un andamiaje vertical a uno horizontal, Gabriel. Necesitamos avanzar hacia lo que se conoce como una sociedad holográfica, una sociedad transparente en una dimensión nueva, que incorpore una nueva dimensión, que sea circular, que se vea por abajo, por arriba, por los lados, totalmente transparente, y en donde a nivel barrio, a nivel muy local, se cuente con consejos operativos, ya no consejos consultivos, Gabriel. Los consejos consultivos deben, desde mi particular punto de vista, desaparecer. Solo quitan tiempo y solo engañan con una simulación de democracia o de consideraciones que nunca son tomadas en cuenta. Lo que tenemos que pasar es a una sociedad holográfica con consejos operativos locales a nivel muy local, barrial, por zona o por municipio, que operen, inclusive que pongan un pedazo de presupuesto, o sea, algo así como un modelo del presupuesto participativo que entregan los alcaldes o los gobernadores a las colonias, pero en las colonias también recolectar internamente, ya sea con tiempo, con dinero o con esfuerzo, de los habitantes a que se involucren en la resolución de sus problemas inmediatos. Mientras sigamos teniendo un modelo vertical, Gabriel, no veo yo viabilidad
en que podamos encontrarle estos pies al gato, porque necesitamos involucrarnos todos para colaborar, y la única forma es con la experiencia, y la única experiencia es que tengas tú la responsabilidad local de intervenir, y no porque te invitan, y no porque sea buena cosa, es porque, señores, aquí hay un presupuesto, la autoridad va a estar viendo temas de tipo estratégico como, no sé, el agua, la energía, la seguridad pública, y por supuesto temas macroambientales, pero a nivel local ustedes tienen que intervenir, que decidir sus propios proyectos con asesoría. Entonces necesitamos avanzar hacia un modelo horizontal, un modelo holográfico, eso por un lado. Y entonces ya, ahora sí, en cuanto a las ONG, pues ahí tienes a las ONGs haciendo lo que pueden, teniendo que hacer también pues malabares para pedir dinero prestado a las empresas o a los particulares, que luego ante esta ausencia de colaboración, algunas gentes lo pueden interpretar como que es que tal empresa quiere tal favor, es que trabajas para él, y entonces denota finalmente un trabajo sí fuerte, sí duro, sí constante, pero de pocas organizaciones que carecen de los recursos y de esta colaboración permanente de la sociedad, que siente que no le toca, que a ellos no les toca porque todo es un tema de la autoridad, porque así están las leyes son muy verticales. Entonces hay que tomar las riendas y autogestionarnos de manera horizontal, nos ponemos de acuerdo y avanzar. Yo tengo de esos varios ejemplos. Gabriel Todd, como un intelectual que se ha especializado en la cuestión ambiental durante muchísimos años y que ha influido muchísimo sobre pues nuestra actualidad en materia de sustentabilidad, considerando tu trayectoria, yo quisiera preguntarte ¿cómo ha sido tu experiencia más reciente en relación con el manejo de contenidos de carácter sustentable? Contenidos orientados hacia pues un modelo de vida sustentable a través de plataformas como las redes sociales de mayor velocidad, como es el caso de Instagram y TikTok. Son espacios donde difícilmente nos podemos encontrar con discursos como los que tú planteas, con problemas como los que tú planteas y con personalidades como la tuya. TikTok e Instagram son espacios más bien pues de gente que busca divertirse, pero difícilmente encontramos gente que busca reflexionar de modo horizontal y sobre todo reflexionar de una manera crítica. ¿Cómo ha sido tu experiencia entonces? Gabriel, excelente pregunta. Esa misma pregunta yo me la hacía y dije, ¿cómo le hacemos? Si el problema lo tengo muy claro, que es la ausencia de conciencia, ¿cómo dar conciencia, cómo dar información con ejemplos sencillos, explicar cosas complejas? Hay que tratar de entrar a ese mundo superficial de las redes, a ese mundo cambiante cada 5 segundos, tratar de ir por ellos, ¿no? O sea, pues como es un tema, como tú bien lo describes, que necesita análisis, que necesita estar en un auditorio, estar ahí horas analizando, ¿cómo nos adaptamos a jalar ese mercado? Entonces, mi experiencia pues ha sido como una especie de, ¿cómo dicen los roller coaster, un sub y baja, porque algunos pequeños micro videos que he subido han tenido un impacto importante en términos, digo, para mi experiencia y para mi conocimiento, ¿no? Porque digo, no soy ningún influencer, estoy empezando, pero he notado que el mercado busca que el que esté hablando esté en la experiencia en la calle. No les interesa tanto buena información ordenada desde un escritorio o desde un cuarto. Ahí tienes menos impacto. Cuando me ven que estoy en la calle, caminando en la banqueta, como que les gusta la experiencia y a través de la experiencia son capaces de asumir más información. Sobre todo, eso es también lo que yo tengo que mencionar, si con ese pequeño microvideo alcanza algún influencer que le llame la atención y él le dé réplica, entonces aquello se hace más grande. Entonces, sí estamos dependiendo, todavía en mi experiencia en esto, es
el tratar de hacer los temas muy cortitos, obviamente no más de medio minuto, que es el margen de atención de la gran masa, y que sí tenga un contenido de información que lo puedas dar desde la calle, para que a través de la experiencia los jalas, como tú bien lo dices, hacia un aspecto recreativo o un formato, vamos a llamarle siglo XXI, que bueno, que los que somos, que ya pintamos canas, a veces se nos dificulta entender, pero esto es lo que está ocurriendo y pues hay que tratar de adaptarse y ahí dar la información que necesitamos para crear conciencia. Y por último, Gabriel Todd, mi pregunta sería, ¿qué impacto, qué cambio o qué logros esperas tú que se pudieran obtener a partir de los debates, las confrontaciones, las denuncias, pues el juego de opiniones generado por la contienda electoral que se está viviendo en estos momentos? ¿Cómo se podría contribuir al debate ambiental dentro del escenario electoral? Es una pregunta difícil porque estamos en una sociedad ahorita altamente polarizada y esta polarización nos complica el diálogo del sentido común. Entonces necesitamos tener mucha tolerancia, Gabriel, necesitamos que nos juntemos los actores que queramos empujar una agenda y finalmente en conjunto llegar a plantear objetivos mínimos, alcanzables, de corto plazo, con los candidatos, teniendo mucha paciencia, tratar de integrar en nuestra propuesta un formato como del abuelito que le está hablando a los nietos. No quiere decir que los candidatos sean ignorantes, porque no lo son. Tiene que ver con una ensalada que es la sociedad llena de intereses, llena de ambiciones, con gente, pues, entre comillas buena y entre comillas mala, buscando llevar agua a su molino, y obviamente que te contamina el debate y la obtención de acuerdos muy importantes en aras de estar defendiendo algún interés. Por eso es agrupar una serie de ideas claras, sencillas, contundentes, e irlas a acordar con mucha paciencia, reconociendo que los que se opongan o los que no estén de acuerdo, pues no es algo personal. Vamos a quitarle el tema personal y decir, bueno, pues ok, es alguien pues que tiene menos conocimiento o que tiene una agenda distinta porque quiere alcanzar otros fines, y no caer, ahora sí, como por ahí dicen, no caer en provocaciones, para podernos enfocar. Donde nos enfoquemos sin perder tiempo y energía en lo estéril, vamos a poder avanzar. Y sí siento que pues cada vez vienen candidatos un poco más jóvenes, que podemos con mayor facilidad impulsar estos conceptos, pero sí necesitamos adaptarnos a su mundo, en términos de llevarles un discurso claro, conciso, y ayudarlos, y sobre todo tratar de darles a entender que no estamos buscando nosotros algo en lo particular de corto plazo al estar ayudando, sino que queremos que el objetivo sea que se incorporen esos puntos y no que me den un puesto público o no que me den un proyecto, porque luego la política luego se convierte mucho en eso, ¿verdad? Que quiere un puesto, quiere una obra. Entonces sí necesitamos hacer ese juego tolerante y enfocado, casi llegar meditados a esas reuniones para poder impulsar esto, para que los demás lenguajes, para que las demás propuestas que puedan ir en contra, bueno, no nos modifique nuestra actitud enfocada, y nunca tomar algo personal con un candidato, porque finalmente pues ellos son el reflejo de, no la causa. La sociedad es y produce políticos conforme al nivel de conciencia de esa sociedad, de ese grupo. Los políticos no son ovnis o no son extraterrestres que llegan, sino que salen de la sociedad, y entonces pues tenemos que, ahora sí que abrazarnos en la diferencia y empujar los puntos que nos convengan.